Bueno, muchas gracias por acompañarme nuevamente en este su espacio literario, El Rincón de los Libros. Recuerden que soy un ser humano muy normal, lo que pasa es que me gustan los libros. Y nuevamente vengo con ustedes con una entrevista más. Ya tenía mucho que no hacía una y en esta ocasión es una gran sorpresa y también un honor para mí porque la entrevista que voy a hacer el día de hoy se la voy a hacer a un ser humano muy especial para mí. Tuve el gusto de conocerlo hace poquito, el año pasado, en un diplomado, y la verdad es que es una gran persona, es el módulo que más disfruté y más me encantó de todo mi diplomado porque me sentí muy identificada con él, lo que fue el liderazgo disruptivo, y yo siempre traigo en la cabeza la palabra disrupción, ¿no? Entonces les voy a presentar a Héctor Herrera, que es un gran maestro en esta materia. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Isela, súper bien, súper feliz de tu invitación. Ya va a cumplir un año que nos conocimos y siempre estamos en contacto por las redes y cuando vi que para la invitación del programa acerca de los libros me gustó muchísimo porque sigo mucho lo que haces y constantemente veo que estás contribuyendo con esa parte de la formación y la lectura. Muchas gracias, Héctor. Y pues qué bueno que aceptaste la invitación, de verdad, es un honor. Y pues quiero empezar preguntándote, yo lo sé, pero un poco más a fondo para que todos los que nos están viendo conozcan más de ti. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Mira, bueno, como ya lo dijiste, yo soy Héctor Luis Herrera Hernández, soy venezolano, voy a cumplir 6 años viviendo acá en México. Estudié Ingeniería del Ambiente y los Recursos Naturales. Me gusta muchísimo la parte de educación, formación y la parte de energías renovables. Sin embargo, a eso de los 24 años, por diferentes cosas, a los 25 años, empecé a dar clases en una universidad porque estaba haciendo como la rehabilitación después de una cirugía de columna y me di cuenta, entré por 3 meses y estuve 3 años, ¿sabes? Me di cuenta, me enamoré y me di cuenta que esto es lo que me fascina, me encanta la parte de transferir conocimiento, formar, educar y sobre todo la parte de generarle utilidad a lo que aprendemos, porque a veces nos enseñan tantas cosas en la escuela que sin embargo no utilizamos y están allí como que ocupando espacio y realmente nunca le hemos sacado como el mayor provecho. Luego de eso, migré a México en el año 2015. Empecé a trabajar en una escuela de ventas, en una escuela de inglés, pero estaba en el área de ventas por casi 2 años, hasta que se generó la oportunidad de entrar a una empresa de capacitación y formación. Eso fue en el año 2018, en enero del 2018. Entré por la parte de ingeniería y desarrollo humano y luego me di cuenta que la parte de desarrollo humano, la parte de liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, comunicación asertiva, todo ese tipo de habilidades son las que generan el 90% de las insatisfacciones, incongruencias o de los problemas en el área laboral. Con resolver, porque las habilidades técnicas están realmente muy bien fundamentadas y súper marcadas en la parte universitaria. Sin embargo, considero que hay muchísima oportunidad en el área de desarrollo personal y por eso me dedico a eso, a la parte de formación, capacitación y entrenamiento en habilidades blandas. Súper bien. Eso me parece muy interesante y es un tema que sí, que hoy por hoy no podemos dejar a un lado. Sobre todo, bueno, ya a últimas, el sector educativo aquí en México ha retomado el tema de inteligencia emocional en los niños. Apenas. Yo creo que si eso se nos hubiera dado a nosotros ya, ahora adultos en nuestra época de la infancia, pues hubiese sido más fácil, ¿no? Como tú dices, el tema técnico pues está bien cimentado, pero sí hace falta esa contribución que complemente tu formación. ¿Y tú cómo ves el tema o cómo crees que se complemente el tema de inteligencia emocional, de liderazgo, con una unión en la lectura, con los libros? ¿Cómo crees que se complementen? Mira, yo como diría que me imagino que tu pregunta es cómo se vincularía.
Así. Sí. Mira, los libros tienen una gran ventaja, que tú puedes decidir qué quieres aprender, de quién quieres aprender y cómo te quieres educar a través de la lectura, ¿sabes? Por ejemplo, yo soy ingeniero ambiental, pero eso es una herramienta más, no es lo que yo soy en mi totalidad. Si lo ves, yo tuve la fortuna, la bendición desde muy niño, mi papá y mi mamá me leían muchísimo y de muchísimos temas. Mi papá era una persona que si tú le preguntabas, yo recuerdo una vez preguntarle, no, ¿cómo se formó el espacio? Mi papá me dio una breve explicación, pero al día siguiente llegó con como con unos pequeños libros de la historia del universo, el Big Bang, todo ese tipo de cosas. Y eso me fue formando. Luego recuerdo que leía muchísimo, también un poquito de filosofía, de sabiduría, de muchísimas cosas que en ese entonces no le veía como la utilidad, sin embargo me gustaba. Una vez que llegué a la adultez y que empecé a trabajar, me di cuenta que tenía todas esas herramientas allí y todas formaban parte de inteligencia emocional o me ayudaban en la parte de inteligencia emocional a tomar decisiones. En la parte de liderazgo, te ayuda muchísimo porque la lectura te da la oportunidad de elegir, ¿sabes? Y cuando yo hablo de liderazgo, no hablo como influir en los demás o mandar a las demás personas. Es el liderazgo que tienes tú, el liderazgo intrapersonal. Cuando empiezas a leer, te consigues con preguntas como quién eres, de dónde vienes, qué pasaría si esto no estuviera ocurriendo, una gran cantidad de preguntas nuevamente, que más que colocarlo como un tema de autoayuda, es un tema ya de filosofía, de entender original o encontrar qué es lo que quieres realmente para ti. Entonces yo considero, yendo a tu pregunta, que a través de la lectura puedes desarrollar eso, la parte de liderazgo, puedes desarrollar inteligencia emocional siempre y cuando decidas tú qué quieres leer y cómo lo quieres hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí le diste con un punto que siempre comento yo aquí, que de alguna manera tiene que ver, es tú, porque luego me preguntan, oye, ¿se vale dejar un libro a la mitad? Un libro que ya no te enganchó tanto. Les digo, sí, porque a lo mejor ya ese libro no era para ti o no es lo que tú esperabas. Entonces, el libro siempre se va a adecuar al lector y el libro más bien te encuentra a ti como lector, ¿no? Pues sí, Exacto, entonces sí tiene que ver la forma que tú comentas de cómo lo tomo yo y que yo tome la decisión de formarme a través de él en inteligencia y en liderazgo. sí, y yo digo, disculpa que tratas allí, la parte del libro es como un artículo, como una playera. O sea, a lo mejor tú lo ves y dices, ay, me llamó la atención, pero cuando lo estás utilizando no te agrada. Entonces, yo hay cosas que no comparto, por ejemplo, la de que tienes que leerte 100 libros en un mes. Realmente con que vayas leyendo y vayas aplicando, yo considero que está súper bien. Te pongo ejemplos. Yo cuando viví en Venezuela leía más que ahorita. Ahorita estoy más enfocado en videos, podcasts. Tengo como que estoy desarrollando mucho la parte auditiva mientras hago otra cosa y voy escuchando. Sin embargo, escucho y escribo y analizo porque está esa disyuntiva, no, que me leí 15 libros, ajá, pero ¿qué analizaste de él? ¿Qué internalizaste de él? ¿Y qué estás aplicando realmente de él? Porque leer por leer no es que esté mal, sin embargo, posiblemente no tengas los frutos o resultados que quieres. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí te voy a hacer otra pregunta. Me agradece esto que comentas de que tus papás, pues de alguna manera fue un hábito que te inculcaron y fue como que desde que tú los veías y te daban los libros y las herramientas. Y eso está muy bien. En mi caso fue algo similar. En mi caso era porque yo los veía leyendo todo el tiempo, sobre todo a mi papá. Eh, ¿Cómo consideras que se debe de hacer la estrategia hoy por hoy para acercar a los niños más al hábito de la lectura, tomando en cuenta, pues, cómo lo viviste tú, cómo lo vives con tu entorno? Porque, bueno, no todas las familias son iguales, no todos los papás son iguales. Y también, aquí voy a amarrar otra pregunta a la par, es, ¿cómo consideras que los profesores hoy día deberían de tener esa estrategia para acercar a los niños a la lectura sin que los niños crean que leer es un castigo? Porque muchas veces en nuestro sector educativo así pasa.
Mira, ahí me voy muchísimo a la parte de la ignorancia y la mayéutica, como decía Sócrates. O sea, con los niños puede ser complejo porque puedes caer en lo que dices tú, de que lee, 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 lee. Sin embargo, yo considero se puede empezar por la curiosidad del niño o el asombro. O sea, el asombro genera la curiosidad. El niño va caminando, se asombra primero, ve algo que no es común para él y entra la curiosidad. Muchas veces con la curiosidad nace el deseo de aprender. Y en ese momento es como que me imagino que hay que aprovechar, o lo que yo siento que pasaba en mí era que aprovechaban esa emoción o ese impulso de saber qué era esto, y en ese momento buscaban la forma, me conseguían el libro o lo leían o me empezaban a explicar, y ahí como que agarraba el hábito, ¿sabes? Como que empezaba a leer, no recuerdo el nombre del libro, pero sí era un libro negro que decía en el centro el sistema solar en plateado. Por ejemplo, lo que me gustaba muchísimo. Y yo lo empecé a leer, a leer, a leer, a leer, y ya como que me enamoré, me gustó muchísimo. Eso fue en mi caso. Ahorita los niños están sujetos a muchísimas distracciones. Entonces, considero que es un compromiso que hay que tomar como representante del niño o de la niña, y comprometerse a mantener viva esa capacidad de asombro, esa curiosidad para que siga el conocimiento. En el adulto es algo ya por eso te decía lo de la ignorancia y la mayéutica, es entender y ser claro contigo que hay cosas que no sabes y cuestionar lo que crees que sabes, y en ese momento dices, mira, yo pensé que yo sabía que era, no sé, una mesa, pero realmente la descripción de una mesa también es la misma de un escritorio y también es la misma de un taburete, pedazo de madera con 4 sillas. En ese momento empezar a decir, mira, ¿dónde puedo leer? ¿Qué puedo hacer que me ayude a unificar mis criterios o a conseguir y a vincular lo que yo creo que sé con un concepto más cercano a lo que yo quisiera saber? Así lo veo, esa es mi experiencia, mi explicación. Sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. La parte del asombro y esa parte de ir identificando qué es lo que más les puede acercar a ellos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y así es algo que a lo mejor para ellos no va a ser interesante o importante, pero sí en el área, en el ámbito que a ellos más les guste, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque he visto en muchos niños que, por ejemplo, me dicen, yo estaba en un entorno y dicen, mira, ¿qué es eso? Cuando ocurrió un halo solar hace unos meses. Y los niños, o sea, mira, ¿qué es eso? Ese es el asombro. Pero muchísimas veces nace la curiosidad, ¿y qué es eso? Y el entorno, ay, no sé, eso no sé lo que está pasando, ¿sabes? Y ay, no sé, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá. O ay, no sé, ve, juega con tu hermana. Y allí matas y generas o matas, como te dije, la curiosidad. Y el niño quiere saber qué es eso, qué es eso. Y como ya no es tomado en cuenta o no escucha, ya se pierde la emoción, se cambia. 5 años después ocurre el mismo fenómeno y no sigue sin saber qué es eso porque no hubo como que el apoyo o el impulso para llevarlo a que aprendiera un poquito más de algo que le estaba llamando la atención. Sí, totalmente de acuerdo. Y también en este saber qué les gusta, tanto a los niños como a los adultos. Algo muy importante que comentaste es, no es leer tantos libros al año o tantos libros al mes. Creo que sí lo más importante, como bien decías, es comprenderlos y saber qué te deja, ¿no? Em, yo soy muy dada, y me lo han criticado a veces, ¿no? Pero yo sí soy muy dada a subrayar. Si hay algo que me interesa de la lectura que estoy leyendo o de algún artículo, lo subrayo y anoto, hago anotaciones. ¿Tú cómo eres en ese sentido? ¿Te gusta hacer anotaciones? ¿Te gusta extraer solo así la información? ¿Cómo eres en ese sentido? Mira, eso es parte de la inteligencia emocional, es parte del liderazgo, es parte del autoconocimiento. Para empezar a responder tu pregunta, mi papá era una persona que los libros tenían que estar siempre perfectos. Él los leía, los limpiaba. Si se le hacía un leve doblez, lo estiraba, lo acomodaba
y él me inculcó que estaba prohibido rayar un libro, que un libro no se raya. Sin embargo, cuando yo crecí, yo cuestioné esa creencia y yo sí los rayo y les coloco por aquí, yo los rayo, le coloco resaltador. Tengo cuadernos, como dices tú, donde voy haciendo anotaciones de lo que voy leyendo e interpretaciones, y eso me ayuda a fijar un poquito el conocimiento y a discernir lo que el autor escribió con lo que yo creo que escribió y lo que yo creo que interpreté, por decirlo de algún modo. También me sirve muchísimo enviar notas de voz. Me envío notas de voz a mí o a amigos, amigas, cualquier persona, con relación a lo que estoy percibiendo y entendiendo. Y algo que yo practico mucho es como que hablar solo, en el sentido, o hacer la explicación. Por ejemplo, yo cuando estoy leyendo en las mañanas o estoy escuchando algo, estoy solo, yo lo detengo y empiezo a dar una explicación en voz alta para internalizar lo que interpreté y eso de lo que estaba leyendo o escuchando. Y así soy. Y muchas veces, muchísimas veces me han visto personas y me preguntaban, ¿estás hablando solo? Y yo, sí. Ya no me, como que me da igual, no es que ahí me aturde eso. Sí, estaba memorizando algo que voy a decir más tarde, por ejemplo. Eso, así soy en esa parte de la lectura. Muy bien, y eso sí, o sea, está muy padre, creo que coincidimos. Y pues en esta práctica de lectura que tienes en tus espacios, ¿tú cómo la llevas? ¿Dónde es donde más disfrutas hacerla? ¿Dónde lees más? ¿En qué momentos lees más? ¿Cómo lo Mira, llevas? ahorita, desde hace como un mes, 2 meses, retomé el hábito, pero lo estoy haciendo desde la computadora, porque estaba leyendo unos libros que no los tengo en físico, entonces no es mi preferido. Sin embargo, como tengo muchísimos allí en digital, los estaba leyendo en digital. Procuro hacerlo de 10 de la mañana a 12:30, 1 de la tarde. Después que desayuno, bla, bla, me coloco a la lectura, o si consigo también el audiolibro, por ejemplo, lo voy leyendo y voy escuchando. O hace unas semanas conseguí un libro en YouTube que era el audiolibro, pero estaba subtitulado. Entonces me llamó la atención, era un libro del poder de la confianza, y iba como que escuchándolo y leyéndolo al mismo tiempo. Y así lo realizo. Depende muchísimo cómo me sienta bien. Hay veces, por ejemplo, me cansa mucho leer de la computadora y lo detengo y empiezo con otro libro que tengo por aquí en físico, y así hago. Súper bien. Entonces entiendo que no estás peleado con leer en digital o con leer en un medio físico. Para ti es lo mismo. Tú los Pues no, disfrutas. preferiría muchísimo el físico. Ok. No, si no lo tengo, he estado generando algunos cursos y necesitaba información, y le empecé a buscar en los libros digitales que tengo, y cuando uso lentes me va súper bien porque no me duele la cabeza. ¿Qué pasa? Que hace un tiempo no usaba lentes y me cansaba horrible leer en algún dispositivo. Ya cuando me coloco los lentes lo puedo hacer y como que no es tan tedioso, extraigo igual información. Súper bien. Sí, yo también, yo igual prefiero el físico. Yo la verdad es que uso lentes también. Entonces, para mí sí es muy cansado estar en la computadora leyendo algo. Y si, digo, a menos que el libro no lo encuentre en un medio físico, pues sí lo hago en un medio digital, pero sí trato de que sea en físico. Y en este sentido, ¿tú qué recomiendas más? Digo, una cosa es que a nosotros nos guste de una forma, pero tú como lector, ¿qué recomendarías más? ¿Leerlos en PDF, leerlos en un medio digital, leerlos en físico? ¿Cómo crees que se lleve esto? Si tienes el libro en físico, porque, o sea, a mí me gusta subrayar, rayar, releer, buscar. Entonces, a veces, por ejemplo, es incómodo con el mouse. Esta sube, baja, baja muchísimo.
por dónde quedaste, tienes que anotar, por ejemplo, llegué hasta la página 37, tienes que anotar, es como que más complejo en esa parte, en esa área. Yo recomiendo, o si, como la persona quiera, al final es un hábito y cada quien tiene que hacerlo como mejor le parezca. Yo he estado en sitios donde veo personas leyendo de su tablet súper felices. Yo no soy tan así. O sea, no es que voy a ir a la piscina y voy a comprar un café y no, así no. Si voy a leer, probablemente esté en mi casa, en mi cuarto y o aquí en la sala. En Venezuela tenía una ventaja que tenía muchos libros físicos entonces, y tenía mi cuarto y me lo llevaba al cuarto y hago así. Una vez que emigré, no los tengo en físico, los he conseguido en digital y es que le he dedicado un poquito más a la parte de lectura digital. Ok, muy bien. Sí, sí, es como un tema de practicidad también, ¿no? Dependiendo el estilo de vida de, pues, de cada persona, ¿no? Yo Claro. hace como un año o un poquito más, no, yo creo que más, 2 años, estaba leyendo un libro de Stephen King que se llama 22-11-63. Es un tabicote así como de 900 páginas. Y lo traía cargando diario y todos me decían, oye, ¿no te cansas? O sea, está así súper pesado. Yo, no, es que yo prefiero pues traerlo, cargarlo, me hacía mi espacio en mi bolso y todo esto. Pero sí, es la practicidad, ¿no? A algunos se les va a hacer más fácil llevar el Kindle y ahí estarlo leyendo, ¿no? Eh, Sí, y algo que yo no practico, por ejemplo, es la lectura como distracción, ¿sabes? Yo lo hago porque quiero. Por ejemplo, yo si voy en el metro, es casi imposible que vas a conseguir leyendo de un libro. No me gusta cargar muchas cosas en la mano, muchas cosas encima. Probablemente sí puedo leer desde mi teléfono. Si hay en ese momento, si lo tengo en mi teléfono, voy leyendo y eso, pero voy como que siempre muy pendiente del entorno. La única forma de, bueno, entonces estoy en mi casa y digo, mira, quiero leer X cosas, o me acuerdo de algo y sé que está en un libro físico, lo busco en el libro físico. Si no, lo busco en un libro digital, pero es muy práctico. No tengo como que una rutina de que me levanto, tomo el café. De igual forma, a veces no tomo café para leer, tomo agua y así voy. Es una relación. ¿Qué pasa? Que yo soy mucho de que considero que cuando las cosas son voluntarias, no le puedes colocar tantas reglas, porque luego cuando falla una regla se cae el hábito. Por ejemplo, hay personas que me dicen, no, Héctor, yo para leer, y sí lo escuché muchísimo, utilizo una vela y un café. O sea, si no tienes la vela y el café, ya no lees. O estás leyendo y dices, ay, no, pero es que me falta la vela. Si te das cuenta, yo no soy así. Yo digo, mira, voy a leer aquí, está bien, leí 3 páginas, no pasa nada. Lo cierro y a lo mejor mañana leo 5. Entonces, como que no triangulo tanto para que sea más apetecible. por eso me gustó tu clase, por eso me gusta tu forma de pensar, porque pues es esa parte, ¿no? De tu parte de inteligencia emocional, tu parte de disrupción de, pues espérate, no es control, control todo el tiempo, ¿no? Y eso es muy padre porque sí, 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 como bien dices, si hay gente que si no lo hace de alguna manera, entonces no se centra, no, ya no está, ¿no? Y se cae como que todo el plan. Sí, yo también no soy de a fuerza tener aquí el cafecito o así. O sea, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, que está todo en remoto, estás trabajando en home office, tenemos a los niños en casa, en las clases en línea y todo esto, con lo del homeschool, pues también es complicado y los tiempos no te dan, ¿no? A veces. Te lo digo porque yo traía mucho la rutina de leer en las mañanas, ¿no? O sea, yo me levantaba, ponle a las 5, hacer ejercicio media hora y luego ponerme a leer, ¿no? Pero yo después, ya con estas épocas de pandemia, vi que ya la vida pues cambió totalmente, entonces los hábitos ya se volvieron otros y yo dije, no, ya no puede ser así, o sea, ya es así como que suelto, tomo lo positivo y la mejor manera en que puedo hacer las cosas ahorita con lo que estoy viviendo y sí leo, pero ya no es como forzosamente así después de mi rutina de ejercicio, ¿no? Leo, sí, y lo hago diario, pero pues puede variar, ¿no?
varía mi horario en el día y dependiendo, hago mis escalas también. Claro. Entonces, es muy, muy padre lo que dices y eso también lo quiero resaltar, ¿no? Porque luego, también nosotros como papás, digo, en mi caso que tengo un hijo, somos muy controladores en ese sentido de, no, a ver, terminas y ahorita y te pones a hacer esto y después lees. Y ahí es donde yo te comentaba también al principio, es cuando pasa eso, entonces el niño cree, que sí, ¿no? Y en realidad no, ese es, pues termina, relájate, descansa y bueno, vamos viendo. Tampoco los vas a soltar, pero sí me parece muy, muy interesante y muy acertado el comentario que haces, porque luego solemos ser muy controladores, ¿no? Sí, y yo soy de la filosofía, como te dije hace unos minutos, si algo es voluntario, no lo cuadricules tanto porque empieza a convertirse en una obligación. Y la parte que te comenté al principio de lo útil versus lo importante. Yo recuerdo que mi mamá leía mucho de desarrollo humano y todavía lee bastante. Y ella leía, estábamos todos sentados y luego nos preguntaba, ¿sabes? Y nos preguntaba, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo piensas tú? ¿En qué situación lo aplicarías, mi hijo, o a los tres, mis hijos? Y nosotros le dábamos nuestra mejor explicación. Y ella nos seguía ayudando. Probablemente en esa época no estábamos leyendo físicamente, pero ella nos estaba leyendo a nosotros. Y eso te mantiene la capacidad de asombro y el sentido de la curiosidad, por decirlo de algún modo. Entonces, a las personas que nos escuchan, no cuadriculen a los niños. Llévalo por asombro, que cree disciplina, de acuerdo a su capacidad de asombro, de lo que le haya llamado la atención. Sin embargo, también es válido como parar un minuto, distraerse y seguir leyendo. Cada quien tiene como su estilo de hacer las cosas. Sí, exacto. Concuerdo totalmente. Y oye, Héctor, ¿y tú qué género literario es el que más disfrutas? No sé, ¿tienes algún estilo, un género en particular como que te llame mucho la atención, la aventura, la ficción, no sé, algo que tú disfrutes mucho en los libros? Mira, me gusta muchísimo la parte, los que son relacionados con la conducta humana, ¿sabes? Con psicoanálisis, la misma psicología, el entendimiento o el origen de la conducta humana. También me gusta muchísimo los que tienen que ver con ciencia. Sin embargo, pero ciencia que a mí la parte de la ciencia que me llama la atención. Por ejemplo, por ese es el ejemplo que siempre coloco. Muchas veces te enseñan física en la escuela, pero no te enseñan la utilidad de lo que estás aprendiendo. Te dicen un problema en un libro, dice una partícula sale de Querétaro a Mazatlán. Sin embargo, cuando tú entiendes que esa partícula puede ser un avión, ¿sabes? Porque el planeta es tan grande con relación al avión que se convierte en una partícula, o porque los estados son tan grandes que con relación a la bicicleta te conviertes en una partícula, te enamoras de eso que estás leyendo y le ves la utilidad. Por eso digo que probablemente en la escuela o en el liceo yo no le conseguí esa utilidad y no me llamaba la atención. Me llamaba mucho la atención la parte de astronomía y astrofísica y sí leía bastante de eso. Sin embargo, el conocimiento que estaba en el libro, con mi interpretación, no compaginaba con lo que estaba pasando en la escuela en ese momento, ¿sabes? Entonces, te digo con esto por tu pregunta, me gusta muchísimo eso de la ciencia, me gusta la conducta humana, me gusta todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, por decirlo desde ese punto de vista. Y cuando hablo de desarrollo humano, hablo con la capacidad de elegir, en pocas palabras. Una persona que tiene solamente conocimiento de un área, está bien. Sin embargo, si lees siempre el mismo género, te cuesta un poquito más a veces elegir porque no tienes como más herramientas. Cuando te das la oportunidad de leer también filosofía o leer también algo de ciencia, aunque no lo entiendas, eso es lo que me fascina de los libros. Había un librito azul en mi casa, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que yo leía una página y no entendía y tenía que volver y la releía. Y la leía y ir buscándole como la explicación. Por eso me gusta tanto la parte de ciencia también. En conclusión, sería como un poquito de ciencia, un poquito de filosofía, un poquito de desarrollo humano. Súper bien.
Me parece muy, muy padre. Y de esos géneros que tú disfrutas más, ¿cuál o cuáles son tus autores preferidos? Mira, ahorita estuve leyendo un libro que se llama El poder de la presencia, de una chica, creo que es inglesa, se llama Amy Cuddy, o Amy Cuddy, creo que es su nombre. Si lo pueden buscar, me gustó muchísimo, muchísimo. Sí conoces a Stephen Covey, al papá y al hijo, ¿no? Sí, al papá y al hijo. Bueno, de ellos tuve una profesora en la universidad y un profesor, eran esposos, que nos inculcaron mucho la parte del libro El poder de los 7 hábitos, allí o los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, creo que es así el nombre del libro. Allí conocí a ese autor y tiene libros bastante interesantes, incluso con él leí El poder de la confianza, el de los hábitos de la persona altamente eficiente. Él es uno. En la parte de ciencia, leo mucho, hay algunos artículos de Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, no sé si lo ubicas, el morenito que hace la serie Cosmos. Sí. Michio Kaku, también estuve leyendo con mi novia, bueno, ella estaba leyendo un libro de el poder del cerebro. No recuerdo muy bien el nombre, sin embargo, sé que era de Michio Kaku y estaba súper, súper interesante. Esos son como que los que recuerdo ahorita. Hay un libro que es de Patrick Snow que se llama Crea tu propio destino y me gustó muchísimo porque no es que él es de autoayuda, sino que el libro tiene mucho enfoque filosófico y te hacen muy buenas preguntas que te hacen darte cuenta que a veces no sabes realmente a dónde vas o qué es lo que quieres en la vida. Y ese libro de Patrick Snow siempre lo recomiendo porque a mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Raymond Samson, no sé si lo ubicas. Raymond es muy, muy bueno. Él tiene Cita en la Cima. Ese libro no lo leí, pero lo escuché en audiolibro en 2 plataformas diferentes y me gustó muchísimo. Tiene Cita en la Cima y tiene Super Coaching. Tiene libros bastante interesantes. Oh, súper bien. A él sí no lo había escuchado. Voy a tomar nota para agarrar algo de él y leerlo. Claro que sí. ¿Es el que más recomiendas de él? ¿O hay uno en particular? De él me gusta mucho Cita en la Cima. Tengo Super Coaching en físico, sin embargo, Cita en la Cima me gustó muchísimo. Y de Patrick Snow, Crea tu propio destino. Ok, ok. Por ahí había oído de Daniel Goleman, he leído alguno y También es muy bueno. muy bueno. Este, pero tengo una duda y quiero aprovechar. De ahí también, el que no he leído de él es inteligencia emocional como tal. No sé si tú ya lo hayas leído. ¿Cuál? El de inteligencia emocional, se llama así. Sí, creo que ese libro salió en el 95. Sí, ya Sí, tiene un tiempito. cuando empezó el boom, imagínate, de inteligencia emocional, eso fue en el 95 y recuerdo que mi mamá lo tenía y sí lo utilicé bastante y lo leímos bastante en familia. Creo que era el inteligencia emocional o el poder de la inteligencia emocional. No recuerdo exactamente qué edición es, pero está entre esas dos. Creo que es Ajá. inteligencia emocional Daniel Goleman. Sí, de él, hace poco leí un artículo sobre ese libro y luego oí comentarios, incluso fíjate que no sé si en tele o en el mismo diplomado, que decían que el mismo autor te iba comentando, creo que en la introducción, que la primera parte no la leyeras porque era muy pesada, que mejor te enfocaras como que en la segunda parte o algo así, porque ya era como más, un poco más específico. Más práctica. Exacto. No, no sé, ¿y tú cómo lo ves, ese libro? Ya, ahorita ese libro, si me das chance por aquí, lo estuve repasando hace como una semana. Mira, aquí lo tengo. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y a mí no lo tengo en físico, ese lo estuve repasando en digital. Y a mí me pareció que lo puedes, bueno, desde mi percepción, sí lo puedes empezar a leer desde el principio, porque al principio habla acerca del valor de las emociones.
de que nos impulsan a la acción, que nos ayudan a entender a los demás, cuando habla de la parte de la empatía, luego habla cómo afectan las emociones en la parte del juicio, o cuando la emoción toma, toma el control, nos volvemos brutos, por decirlo de algún punto de vista. Calla la neocorteza, habla de cómo gestionar correctamente sus emociones. Creo que ahí también habla de la técnica del semáforo, que como aprendes a estoy en rojo, ya como que no puedo actuar, estoy en rojo, luego en naranja pienso un poquito las consecuencias de mis acciones y así sucesivamente. Entonces, si tienes la oportunidad de buscar la edición más reciente, creo que sí lo puedes leer desde el principio y te ayudaría muchísimo. Incluso Ok. en el diplomado, tuviste conmigo liderazgo disruptivo. Sí, sí, sí. Parte de esa información es de ese libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman y lidera con inteligencia emocional. Creo que también tiene uno, el de eso. Eso. Lidera con Sí, inteligencia sí, sí, emocional. Daniel Goleman. Sí, lo voy a buscar entonces y lo voy a leer porque sí me quedé con esa inquietud y dije, pues voy a informarme para saber ahí entonces cómo atacar esa lectura, pero pues ya que me dices, pues lo voy a leer. Porque sí, de él leí uno que, digo, no recuerdo bien el título, pero ya tiene mucho que lo leí, creo que es el de cómo hacer amigos. Ay, ¿cómo se No, llama? cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Influir, ajá, Pero exacto. ese es de Dale Carnegie. Ah, ese es de Dark, sí es cierto. Ese libro también, mira, ese libro también está en Maturín, en mi ciudad. Estaba allá en mi casa cuando habla de, hay una parte donde en pocas palabras, cómo caer bien, cómo Ajá, cómo enfocarte en algo que tenga la persona que tienes al frente para que te caiga bien. No necesariamente yo soy el que tengo que estar enfocado en caer bien, sino qué tiene esta persona para caer, que me pueda caer bien a mí o que pueda hacer empatía conmigo. ¿Cómo la puedo escuchar? ¿Cómo puedo percibir por qué piensa como piensa? Creo que eso me recuerda mucho ese libro. sí, tienes toda la razón. Ese fue el que leí y de Daniel Goleman leí uno y de ese ya tiene mucho tiempo. No me acuerdo del nombre, a ver si antes de acabar la entrevista me acuerdo, pero sí, de Dale Carnegie fue el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Sí, ese librito es bastante bueno, Es bastante, muy bastante. bueno. En su momento me ayudó bastante. Ahí equilibré varias cosas que en ese momento estaba yo viviendo en mi vida y me fue bastante bien, lo equilibré muy bien. Y ahorita te digo, al de Daniel Goleman traigo mucho la inquietud por el de inteligencia emocional. Lo voy a leer. Yo recuerdo un libro que estaba también en mi casa súper pequeño que se llamaba 101 Principios de la Sabiduría. Llamado, entre paréntesis, decía filosofía. No recuerdo el autor, no recuerdo de quién es. Sin embargo, de ese libro que leí, te puedo decir hace 15 años, 17 años, sí recuerdo que saqué mucho de la parte que doy en los diplomados del trato, porque ese libro tiene unas frases que a mí me impactó mucho, que decía, sea amable y respetuoso con todas las personas. Sin embargo, muestra especial atención con aquellos que se ensucian las uñas en su trabajo. Y entonces ese era como el título. Y luego empezaba, apréndete su nombre, aprende el nombre de su familia, trátalos de tú lo más respetuoso posible o de usted, pero siempre con el respeto y la admiración hacia las personas que con su trabajo se ensucian las manos. Y eso me quedó súper grabado de ese libro. Y recuerdas que en el diplomado vimos una parte de la influencia, cómo influir en una persona, y una de las herramientas fundamentales es esa, el trato y la admiración hacia lo que la persona hace. Ojo, y admiración genuina, no es caer como que, ay, usted es la de intendencia, no, es simplemente, mira, qué bueno que limpias, qué bien lo haces, qué agradable queda la oficina o el de escritorio cuando pasas con nosotros, esa parte de la admiración genuina. Cierto. Sí, sí, recuerdo que lo vimos. Por ahí incluso nos dejaste una lectura. Y recuerdo ahí que lo platicamos en clase. Más o menos recuerdo que era el hombre que estaba, creo que era bueno, no me acuerdo si era en una librería o a dónde había llegado a trabajar
y estaba más preparado que la otra persona y le decía, oye, pero tú ¿por qué no buscas como ascender también? Nada, es que no me acuerdo del... Ese se llama el líder que no tenía cargo, El líder que no tenía cargo está, Robin Sharma. está Ese libro excelente. es muy bueno. Mira, te voy a decir algo. Yo compartí esa filosofía porque en mi casa no existía la opción de las cosas las haces bien o no las haces. No, a nosotros nos decían, ¿las haces bien o las haces bien? Ojo, y bien no quiere decir que seas perfecto, que seas el mejor, el número uno, no. Simplemente que desde tus posibilidades en este momento le generes o le dediques la mayor cantidad de tiempo, lo hagas de acuerdo a tus habilidades lo mejor posible. Entonces, yo crecí con la filosofía de yo soy de poco competir, o sea, a mí en la universidad, por ejemplo, me decían, ay, no, yo saqué 20, yo saqué 15, qué bueno, te felicito, realmente está bien. Ah, o yo hice esto, yo pasé esto. Está bien. Cada quien va corriendo en su carril. Una vez que encontré ese libro, no recuerdo cómo lo conseguí, lo empecé a leer. Lo empecé a leer. Creo que lo conseguí en una oficina acá en la Ciudad de México de Rotary, de una organización, y allí lo empecé a leer. Estaba puesto entre la mesa el líder que no tenía cargo y me gustó muchísimo. Lo leí casi todo en unas veces que tuve la oportunidad de estar allá y luego lo busqué en digital y lo repasé muchísimas veces en digital y también lo escuché por YouTube. Lo he escuchado como 2 veces en YouTube Music y en Spotify. Y me ha servido de mucho, de mucho, de mucho ese libro, ¿sabes? Ahí me Porque sirvió de mucho, sí. sí, porque te enseña de que el liderazgo realmente es una decisión. ¿Sabes? O sea, no tienes por qué ser el líder de que todos sigan. Los líderes mesías, yo no lo veo como una realidad absoluta. Cuando sabes para dónde vas y el porqué de tus acciones, ya estás construyendo un liderazgo. No necesariamente tienes que estar en el puesto de liderazgo para influir positivamente en tu entorno. Y ese libro lo vinculé muchísimo con uno que se los recomendé, incluso también se los pasé en el diplomado, que es Los líderes comen de último, de Simon Sinek. Sí. Y el poder de la congruencia, el poder de empatizar, del poder de conocer el porqué de tu equipo de trabajo y vincularlo con lo que estás realizando. Y realmente, no te voy a decir que todos los he fusilado y me los he leído, pero de todos he extraído un poquito de información que me ha servido de bastante. Por eso digo siempre, no es necesario que te leas las 200 páginas. Con un capítulo que te leas y lo apliques, ya llevas bastante ventaja. Y estuvieron muy, muy buenos, muy, muy buenos. Y ese de líder que no tenía cargo me fascinó. La verdad es que también es un gran libro. En ese momento tú sabes que yo estaba pasando por un tema también muy, muy específico que me ayudó bastante para sobrellevar muchas cosas en mi trabajo y en mi labor profesional. Y la verdad es que cómo me ayudó ese libro y los tips de la clase, por supuesto. También tu clase. No me canso de Gracias, que me encantó tu clase. gracias, gracias. Y ya me acordé del libro de Daniel Goleman, aquí lo encontré, es el líder resonante crea más. Ese lo leí Ok, hace unos años, creo que todavía ok. estaba yo ahí en la universidad, ya terminando la carrera cuando lo leí, pero el otro que te decía de inteligencia emocional solito, ese sí tenía la duda y dije, le voy a aprovechar y le voy a preguntar. Sí, ese libro, te digo porque hace como 2 meses tuve la oportunidad de repasarlo. Sí. Es emocional la versión de 1995. Entonces, ahorita debe estar, me imagino que actualizado. Sin Ok, embargo, muy, muy bueno. perfecto. Oye, y aprovechando aquí un poco el tema, eso de, como ya sabemos, y luego la pregunta que luego nos hacemos y que pues, ya hemos resuelto, ¿no? Incluso en el diplomado, esa pregunta de, ¿el líder nace o se hace? Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿tú crees que un lector nace o se hace? ¿Que haya ¿Tú nacido de crees, eso? ¿Tú crees que un médico nace o se hace? Un No, ingeniero. pues se hace. Mira, yo soy mucho de que la persona se construye, ¿sabes? Te pongo el mismo ejemplo de hace rato. Quizás tienes a un niño y el niño dice, oh, mira, un eclipse solar. ¿Qué pasó, papá? ¿O qué pasó, mamá, tío, abuelo? Ah, no, hijo, eso es que se metió el sol y ya. Se metió la luna y ya opacó el sol y bla, bla, bla.
y no aprovechaste ese momento de emoción que puede tener el niño para descubrir, de autodescubrimiento, de él mismo discernir lo que está ocurriendo. Y probablemente era un niño que tenía muchísimas potenciales y se fue opacando, ¿sabes? De igual forma, probablemente esté el otro escenario, donde a un niño no le gusta mucho la lectura y tiene un entorno que lo motiva, lo mueve, mira, y le dice, mamá, yo quiero leer hoy, no sé, de carros, y le compran de carros. Ahora quiero leer de farándula, le compra farándula. Ahora quiero leer de electrónica, y el niño constantemente va generando motivación y se va descubriendo que él puede leer y puede hacer lo que le gusta en ese entonces. En la respuesta te digo que todos nacemos con habilidades exclusivas, por decirlo así, y influye mucho el entorno, cómo lo aproveche. También creo que se los comenté en clases, hay personas que llegan a la edad adulta y nunca han leído un libro. Sin embargo, van caminando y ven el X libro, por ejemplo, El líder que no tenía cargo, les llama la atención y ya desde la conciencia empiezan a crear un hábito y se convierten en lectores a los 27, 30, 39, 40, 50 años. Y para mí es igual de valioso, ¿sabes? Una persona que a los 50 años empezó a leer a los 70 años es tan valioso como uno que está leyendo desde los 3 años de edad, es igual de valioso. Cada quien en su tiempo, en su momento. Ah, totalmente de acuerdo. Entonces, sería igual que con el liderazgo. Unos ya nacen con eso y otros se van formando, ¿no? El chiste es que te construyas al final de Lo vas desarrollando o lo vas descubriendo también en el camino. De repente llegas nunca has leído, sin embargo, llegas a un equipo de trabajo nuevo y el gerente constantemente envía algo que yo practico mucho, por ejemplo, te envío un PDF de 4 hojas. Todos lean esto, porfa, y díganme desde su percepción cómo lo ven. Y hay personas que no son de leer, sin embargo, van como que lo leen y por encimita lo hacen. Y semanalmente vas agarrando el hábito. Hasta que yo he escuchado personas que me dicen, Héctor, mírate, yo eso de inteligencia emocional lo veía como tonterías. Y sin embargo, hoy me doy cuenta que es ciencia. Pero no fue porque se lo impusimos. Fue porque poco a poco la persona fue descubriendo que a través de la lectura puede conocer y decidir de quién educarse y le gustó. ¿Ves? Entonces, por eso no me caso con que nace, se hace. Yo digo que se construye, se forma, nace con la habilidad, pero lo puedes desarrollar. Súper bien. Me encantó tu definición. Oye, y bueno, ya para finalizar esta entrevista tan bonita que me has dado, ¿tú qué mensaje les puedes dar a las personas que nos están viendo y escuchando sobre leer, sobre formarse, sobre llevar este hábito, sobre complementarlo también con su inteligencia emocional? ¿Qué consejo, qué mensaje les das? Bueno, sería como una reflexión. Vamos a poner el nombre de reflexión. A las personas que les gusta leer y a los que no les gusta, entender que a través de la lectura y ahorita con los podcasts y los videos, número uno, tú puedes elegir tu maestro. Si te gusta Platón, en Google está todo lo de Platón y lo lees. Si te gusta Séneca, si te gusta, no sé, Sócrates, si te gusta Michio Kaku, si quieres aprender de cocina, si quieres aprender de ropa, todo está en Internet. Y tú puedes decidir de quién educarte. Y eso es una palanca que puede moverte de donde estás ahorita, donde puedes estar en 5 años. Porque si tú sabes que admiras, no sé, a un chef súper famoso, pongámosle Isela, busca el libro de Isela y puedes aprender directamente de la experiencia y de la vida de él. Y eso es súper valioso, ¿sabes? Súper valioso. Por eso es que si te dicen, Isela, pero tú eres chef, ¿qué haces trabajando no sé, estás administrando una empresa o un negocio? Sí, porque yo administro mi negocio, porque he leído bastante de administración y además he visto videos y además he conseguido muchísima información y he generado discernimiento y he buscado capacitarme por mi propia cuenta y es conocimiento. No tienes por qué tener 200 personas que te digan, sí, tú eres administradora. Tú has construido el conocimiento desde tu deseo de saber, por decirlo de algún punto de vista, o de alguna forma. Otro beneficio es que generas nuevos puntos de vista.
Por ejemplo, anoche estaba viendo una entrevista de unas personas y había uno de los presentes en la entrevista. Yo hace 5 años no lo seguía, ni lo admiraba mucho, ni nada. Sin embargo, cuando fui leyendo y he visto cosas que ha hecho, te permite cambiar tu punto de vista de la situación y eso es bueno y es válido. O sea, cambiar de punto de vista es el primer paso para el crecimiento. Si siguieras viendo el mundo como lo veías cuando tenías 5 años, o sea, todavía estuvieras llorando en el kinder, por decir algo. Entonces, la lectura te genera nuevos puntos de vista. Otro es que aprendes a sustentar tus opiniones. No es, esto es así porque es así. Porque mi mamá me dijo, o porque yo lo vi y es así, ok, pero cuando lees, puedes discernir y decir, mire, estaba equivocado, o realmente decir, no, es que sí es como yo lo pienso, porque aquí lo dice así, bla, bla, y te apalancas un poquito más. Y por último, amplías también la parte del vocabulario y las redes neuronales de pensamiento. Aprendes a pensar diferente, porque cuando empiezas a leer cosas que hacían personas hace 2000 años, y hace 50 años, y hace 30 años, y los resultados que tienen, entonces yo pudiera decir que la lectura bien aplicada, con discernimiento y acción, puede predecir tus resultados en un tiempo futuro. Porque es como repitiendo una fórmula o obteniendo experiencia de una persona que ya lo hizo, le funcionó. Solo es cuestión de que tú aprendas a realizarlo a tu manera y puedes conseguir resultados o puedes predecir resultados que quieres conseguir. Eso sería mi reflexión como la importancia, los beneficios que le veo, y no solo la lectura, porque hay personas que no les gusta, pero también están los audiolibros, están los podcasts, está una gran cantidad de información. Solo verifica la fuente y, por favor, genera discernimiento. Lee, date cuenta y expresa lo que tú sabes también allí. O genera conocimiento de eso que estás adquiriendo. Sí, exacto, eso es muy importante, generar discernimiento, saber qué te deja, qué te llevas, ya sea tu lectura, tu audiolibro o en lo que te estés documentando en conocimiento. Así Ay, es. pues muchas gracias, Héctor. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Espero que sea la primera de otras que me puedas dar. Entrevistas, me va a dar mucho gusto que así sea. Y pues te agradezco mucho el tiempo y el espacio. Gracias a ti, Cela, por esta invitación. A las personas que nos están viendo por allí, tengo mis redes sociales, Por arroba mi favor. éxito en Instagram, arroba migrando al éxito en Facebook, Twitter y YouTube. YouTube está un poquito abandonado, sin embargo, en Instagram siempre estoy en contacto. Gracias por la invitación y por supuesto espero hacer otras entrevistas, compartir más información contigo y tu audiencia. Un Ay, abrazo, nos muchas aprecio mucho. gracias. Pues entonces ya lo saben, es arroba migrando al éxito, y esas son las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram y YouTube. Y ahí para seguirte y estar al pendiente de todo lo que nos compartes, que es un material muy interesante, bastante innovador y muy importante también. Y pues muchas gracias, Héctor, nuevamente. Gracias a ti, Cela. Saludos. Saludos y recuerden que soy un ser humano muy normal. Lo que pasa es que me gustan los libros. Un beso. Hasta luego. Gracias, Héctor.